un podcast de Cooperativa. Se ven vehículos blindados que están transitando, que vienen algunos tanques transitando por la avenida Santa Rosa hacia el centro de Santiago. Presidente, si es necesario, nos instalamos en La Moneda a transmitir. Y Allende le dice a Erich Snake, mire, la gente tiene que quedarse en el lugar en que está, en su lugar de trabajo. Y ustedes también, no es necesario que vengan a La Moneda. Z en Radio Cooperativa, 11 de septiembre de 1973. El centro de Santiago se está convirtiendo en un campo de batalla. Habíamos visto el bombardeo, pasaba a las 11 de la mañana, en el Palacio de la Moneda, los rockets que impactan la moneda, el impacto, el golpe, el sonido, ¿no? El humo, las llamas, y todo eso era conmocionante. Fiscal, le digo yo, lo que usted dice es totalmente falso porque no fue así. Tenga mucho cuidado, me dice, porque lo puede pagar caro. Entonces diga, llévenselo. Y me llevaron a una de las mazmorras de la escuela de la Fuerza Aérea, de la Academia de Guerra, donde habían pasado varios que habían muerto ahí. Historias de Radio, con Sergio Campos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Aquí iniciamos las transmisiones de CD76, Radio Cooperativa de Santiago, la emisora dinámica, amistosa y positiva que les acompaña hasta las 24 horas. Sí, claro. Mira, yo te agradezco mucho esta conversación porque me permite recordar cosas muy bonitas con Sergio Campos. Él es Miguel Ángel San Martín, es periodista chileno, vive en España. Cuando hablo con él de Sergio Campos se emociona. Ha sido un hermano para mí, es lo primero que me dice. Cuenta que se conocieron de niños y el destino los llevó años más tarde a trabajar juntos, en radio, en varios periodos. Miguel Ángel fue corresponsal de Radio Cooperativa en España durante varios años, en los 90. Mi padre era director de la Escuela Normal José Abelardo Núñez. Nosotros vivíamos en el mismo entorno de la Escuela Normal. Yo era niño todavía y claro, vivía con mi padre y además jugábamos básquetbol ahí en la cancha que estaba al lado de mi casa, fútbol en el otro lado. Entonces yo era como si fuese un alumno más de la Escuela Normal. Entonces llegó Sergio a estudiar y ahí nos conocimos. O sea, imagínate tú, calculo yo que tendríamos, Sergio, unos 13 años y yo tendría unos 19, yo soy 7 años mayor que él. Así nos conocimos. Miguel Ángel trabajó en Radio Chilena hasta 1970. Ese año llegó a Radio Corporación, donde coincidió con Sergio. Allí juntos vivieron los años de mayor efervescencia social y polarización durante el gobierno de la Unidad Popular. En el año 70, cuando se le ocurre a don Salvador Allende ganar las elecciones, el Partido Socialista compra la Radio Corporación, que era en ese momento propiedad del Mercurio. El Mercurio, para congraciarse con el nuevo presidente, entonces le ofrece la radio a un bajísimo precio. Y Erich Snake, el senador, me llama. Y llegué a la radio y ahí estaba Sergio Campos recién llegadito. Entonces yo llegué a un cargo de director de los servicios informativos. Entonces pertenecía a un equipo de esos, de los que creábamos la programación de la radio y para consolidarla. Y ideamos nosotros una radio. Yo le dije, del primer momento, le dije, mira, nosotros tenemos que ganar en sintonía, porque no sacamos nada si no tenemos quien nos oiga. Entonces, para ello tenemos que controlar a los mejores. Entonces, en los programas de continuidad que teníamos, había uno que se llamaba Corporación está con usted. Y en él había un locutor ya mayor que se llamaba don Humberto Loredo, de una voz profunda, moreno, un centroamericano. Y yo le sugería a Edwin Harrington de que pusiera al lado de Loredo a Sergio Campos, para que aprendiera a hacer buenos programas con público de comunicación.
Y así empezó, y la verdad que ese programa, que tenía 1 hora, hora y media de duración, se transformó en el centro de la mañana. Sergio Campos con Humberto Loreo se transformaron en unos verdaderos símbolos de la radio, porque el programa Corporación está con usted, que llegaba todos Los estudios de la Radio Corporación estaban en Morandé 25, en la Galería Antonio Varas, donde se ubican las oficinas corporativas del Banco Estado, ahí justo frente a la Moneda. En ese lugar, Sergio y Miguel fueron testigos directos de los hechos del 11 de septiembre de 1973. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran, primero, que el señor presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su... Los aviones siguen atacando al Palacio de la Moneda. Como a las 2 de la mañana me llamaron a mí yo tenía un equipo de comunicación, intercomunicación con la radio, en el velador de mi dormitorio, imagínate. Y recibí una llamada telefónica diciendo de que había soldados haciendo control de armas frente a la planta transmisora que está en Vicuña Maquena. Y a las 6 de la mañana más o menos me dicen, 6:30 me dicen, me llaman por el mismo equipo, me dicen, el 1 se va a la Moneda. A las 5 de la mañana yo estaba ya en la radio y llegaron las primeras informaciones de la radio porteña de Valparaíso, que era filial de la Radio Corporación, que había sido ocupada por la Marina. Era una señal muy potente de que se venía el golpe tan anunciado hasta ese momento. Nos llega esa señal y al poco rato llega también Eri Schnake, que era presidente del directorio de la Radio Corporación, y ya avanzada la mañana hay noticias de que se están movilizando los militares también en Santiago, aparte de Valparaíso, Viña, y se ven vehículos blindados que están transitando, que vienen algunos tanques transitando por la avenida Santa Rosa hacia el centro de Santiago. O sea, era una situación ya, de hecho, distinta que un día normal. Iba hacia la radio y me cortan el paso, como a las 7:30 sería. Me cortan el paso y ya tuve que dejar la renoleta por ahí cerca de la iglesia de Santo Domingo, la de San Francisco, ahí, por ahí la dejé. Y me fui caminando, corriendo por el centro de la Alameda, que ya no había movimiento de vehículos ya, y ya se escuchaban balazos y cosas por el estilo. En la esquina de Alameda con Bandera, ¿no? Había un camión de portatanque que estaba estacionado ahí, y ahí me refugié un poco porque sentía disparos desde el frente del edificio, y me corría hacia la Galería Antonio Varas, y por la Galería Antonio Varas me fui hacia la radio y llegué hasta la radio, y empezamos a ver qué es lo que pasaba, realmente qué es lo que estaba ocurriendo. Y al final nos juntamos 21, y ahí estuvimos con Sergio trabajando, él en el micrófono y yo en la cosa comunicacional. La prensa, radiodifusora y canales de televisión adictos a la Unidad Popular deben suspender sus actividades informativas a partir de este instante. De lo contrario, recibirán castigo aéreo y terrestre. Y ahí se comunica Eri Schnake con el presidente Allende y nos escuchamos nosotros en el parlante, y dice que la situación es crítica, y Schnake le dice, presidente, si es necesario, nos instalamos en la Moneda a transmitir. Y Allende le dice a Eri Schnake, mire, le dice, la gente quiere, la gente tiene que quedarse en el lugar en que está, en su lugar de trabajo, y ustedes también, no es necesario que vengan a la Moneda. Yo voy a adoptar las medidas que sean pertinentes acá en el Palacio de la Moneda, y ya le iré contando porque voy a dar algunos mensajes al país. Y ahí se produce, no sé si el segundo mensaje o el primero, y bueno, la Radio Corporación alcanzó a transmitir 3 mensajes, pero el último no lo pudo transmitir porque la antena transmisora ubicada en el paradero 14 de Vicuña Maquena fue bombardeada por la Fuerza Aérea, antes del bombardeo de la Moneda. Al final, en la última llamada, yo le digo, presidente, somos 21 que estamos aquí, nos han acallado porque nos bombardearon las antenas, somos 21 que podemos cruzar hasta el Palacio de la Moneda, y me dice, mire joven, ustedes son jóvenes, ustedes tienen que contar lo que está ocurriendo,
Y después me dice, la última frase es la que más me dolió, me dijo, y no me moleste más. Esa fue la última vez que hablaste con Allende. Esa fue la última vez y la última frase, por eso que me quedó grabada. O sea, quiere decir que a las 11, cuando lleguen los primeros pericos, ahí es lo que va a pasar. A las 11 en punto se bombardea. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción. Desde los estudios de la radio, Sergio y una veintena de trabajadores de corporación vieron todo lo que pasaba a los alrededores de La Moneda, las primeras detenciones, las consecuencias del bombardeo y cómo los grandes ventanales de la emisora temblaban con los impactos de los proyectiles que golpearon el Palacio de Gobierno. Unos ventanales inmensos, ¿no? Que son de ser hasta de 4 metros de longitud, de una superficie muy amplia, y que permitía ver, digamos, no solamente el Palacio de la Moneda desde la parte sur, sino que se veía hasta la avenida Bernardo Higgins, y toda la plaza que estaba al frente. Bueno, en la primera hora había muchos automóviles que estaban ahí, seguramente de funcionarios que habían llegado a La Moneda, pero ya cerca de las 7:30 de la mañana esos automóviles comienzan a salir ahí y empiezan a ser copados el lugar por la fuerza militar, ahí donde está la laguna, digamos, hoy día. Claro. Era un espacio para estacionamiento, ¿no? Y ya después veíamos soldados con pañuelos amarillos en el cuello, otros con pañuelos de color naranja, y no sabíamos distinguir cuáles eran los a favor del gobierno constitucional y cuáles estaban en contra, pero en realidad todos eran lo mismo, estaban en contra todos. Bueno, ustedes ven esto, me imagino que ven a la gente saliendo de La Moneda, a las primeras detenciones, ¿o no? Claro, porque salieron en grupo. Uno sabe después por la historia que el presidente Allende pidió que salieran las mujeres, ¿no? Y algunos civiles, y fueron encañonados en la calle y puestos boca abajo ahí con las manos sobre la cabeza, ¿no? Eso lo alcanzamos a divisar nosotros. ¿Qué sentieron en ese momento? ¿Cómo presagiaban lo que venía? Bueno, se produce como un vacío, como que tú caes en un precipicio que no tiene fin, digamos, pero sigues con vida, ¿no? Nunca llegas al fondo. Habíamos visto el bombardeo, pasaba a las 11 de la mañana del Palacio de la Moneda, los rockets que impactan a La Moneda, el impacto, el golpe, el sonido, ¿no? El humo, las llamas, y todo eso era conmocionante porque tú decías, bueno, esta situación llegó a un punto extremo, digamos, de la amenaza de los militares que estaban encabezando el golpe, que estaban escondidos en ese momento, nunca dieron la cara hasta en la noche, que aparecieron en la escuela militar, refugiados allá, e hicieron una transmisión por televisión, y que lo tomaron algunas de las radios que eran afines al golpismo, y el resto de ese día fue de mucha incertidumbre, de cierto miedo también de lo que podía pasar, digamos, si eran capaces de bombardear La Moneda, qué podía ocurrir con las personas, ¿no? En Santiago de Chile, a 11 de septiembre de 1973, el comandante en jefe del ejército, general de ejército don Augusto Pinochet Ugarte, el comandante en jefe de la Armada, almirante don José Toribio Merino Castro. A eso de las 5 de la tarde, Erich Schnake, senador y presidente del directorio de corporación, dio la orden para que los trabajadores comiencen a retirarse a sus casas. Afuera, en la calle Morandé, la tensión se palpaba bajo un cielo cubierto y una llovizna que comenzaba a caer. Y realmente cuando salimos a las 5 de la tarde, no pudimos salir hacia la calle Morandé, nos hicieron salir hacia en la Galería Antonio Vara, el Banco Estado, y en la entrada principal, esas puertas de bronce grandes y todo eso. Y nos hacen formarnos adentro. Y ahí sale un civil y va donde un militar, habla con él, y el militar saca la pistola y se dirige hacia Erich Schnake, que estaba con nosotros, y lo saca de la fila y se lo lleva. Nos detuvieron a todos ahí en la Galería Antonio Varas, nos revisaron, nos dijo ya, al Banco Estado, a la sección de cuentas corrientes, y ahí nos juntamos
Yo creo que calculo que habríamos unos 500 o 1000 personas ahí abajo, ¿eh? Nosotros con Sergio conversando, hasta que de repente aparece un capitán con 4 soldados, se acerca a donde está Eric Snaque y le dice: don Eric Snaque. Eric estaba fumando, dejó el cigarrillo, dígame, acompáñanos. Y pusieron a Eric al medio de los 4 soldados, el capitán adelante. Fue muy cómico, esa cosa como de película, y se fueron caminando hacia el Ministerio de Defensa. Ahí perdimos de vista a Eric Snaque, y parece que eso le significó un aliciente al capitán, que dijo: ya, a toda esta gente pónganlo en fila, huélanle las manos y que se vayan, porque va a venir el toque de queda. Y ahí nos dicen, bueno, dice, la gente que quiera irse ya puede hacerlo, pero también va a haber salvoconductos. El salvoconducto se va a demorar porque hay que imprimirlo a roneo, que es un sistema muy artesanal. Claro. Había que picar el stencil, ¿no? Y después ponerlo en una especie de impresora manual. Entonces yo con Miguel Ángel San Martín le digo yo: no, hay que irse al tiro, salir de acá. Quedarse ahí era todo un riesgo. Así que salimos de ahí, y había una balacera que se sentía ahí en ese momento, y estaban cayendo los boterones en Santiago. Algunos dicen que fue el llanto del cielo por la catástrofe de Chile en ese momento. Sergio y Miguel Ángel lograron salir juntos del centro cívico y caminaron rumbo al oriente. Esa noche, a apenas minutos de que empezara el toque de queda, lograron refugiarse en la casa de un locutor de la radio. Allí pasarían la noche. Bueno, y fuimos caminando. Yo nunca había caminado tan rápido por Diagonal Paraguay en dirección a Manuel Montt, a la casa de Sergio Neri, donde nos recibieron, y estuvimos ahí toda la noche. Y caminamos lo más rápido que pude. Llegamos justito cuando iba a empezar el toque de queda. Le golpeamos ahí y le dijeron: oye, ¿puedes tener en casa un toque de queda? Claro, cómo no. Sí. Muy amigos, eso no lo puedo olvidar, porque además estaba su esposa embarazada, estaba con su suegra y nos recibieron, conversando. Bueno, el toque de queda se prolongó 2 días. Escuchamos todo lo que se puede imaginar la gente en la noche: los balazos, las carreras por los techos y disparos y gritos y no sé qué. Y al final, cuando se levantó el toque de queda, y nos despedimos y no nos volvimos a ver hasta cuando yo pude volver. Yo pude volver en 1988 para el plebiscito. ¿Tú nunca volviste a los estudios de Radio Corporación? ¿Qué pasó con esa radio? Se transformó en Radio Nacional de Chile, y ahí transmitían en 8 idiomas las bondades de la Junta Civil Militar. Transmitían en árabe, en yiddish, o sea, israelí, transmitían en alemán, en francés, en turco. Buscaron gente para que leyera las noticias acerca de las maravillas que estaba haciendo la Junta Militar en Chile. ¿Tú nunca pudiste volver a los estudios entonces? No, nunca más. Repetimos que aproximadamente faltando 20 minutos para la 1 de la tarde, se prohibió el tránsito de personas por las calles de Santiago. Sergio y Miguel vivieron juntos el 11. Fue la última vez que se vieron en años. Pocos días después, Miguel Ángel San Martín, junto a 2 de sus hermanos, se asiló en la residencia del embajador mexicano en Chile, desde donde salió al exilio. En un operativo espectacular que organizó mi madre, una pobre vieja viuda, que habló con el embajador lo conocíamos. Bueno, y estábamos todos en distintos sitios. Entonces, mi madre organizó un vehículo cualquiera. Sergio nunca más volvió a la Radio Corporación. 2 meses después del golpe, lo llamaron a presentarse en dependencias de la FACH, en la Academia de Guerra Aérea, que por esos días tenía como nuevo director al general Fernando Matei. Y ahí estaba el Tribunal Militar de la Fuerza Aérea, que tenía un proceso en sus manos que se llamaba Bachelet y otros. La acusación del fiscal de esa época era que el general Bachelet estaba organizando un aparato armado, y entre esos del aparato armado estaba, según la acusación, Erich Snaque y un alto funcionario del Banco Estado. Erich Snaque, que era que trabajaba contigo como presidente del directorio de corporación. De la Radio Corporación. Entonces, Snaque ya estaba preso ya,
Y lo que quería el fiscal que yo declarara que Salvador Allende y que el presidente Allende y Erich Nachke habían llamado a la gente a la calle y que nosotros habíamos llamado a la gente a la calle. Entonces yo estaba sentado en una sillita con un micrófono como este y había militares armados a ambos costados y un tribunal así arriba y con los militares jueces se le veía la pura cabeza y el fiscal a un costado. Y el fiscal me dice: usted fue testigo de lo que dijo Salvador Allende, lo que dijo Erich Nachke, que la gente saliera a la calle. ¿En qué momento dijo eso? Fiscal, le digo yo, lo que usted dice es totalmente falso porque no fue así. Fue todo lo contrario a lo que usted dice. Tenga mucho cuidado, me dice, porque lo puede pagar caro. Entonces diga la verdad. ¿Llamaron a la calle o no llamaron a la calle? No es cierto, no llamaron nunca a la calle. Su Excelencia el Presidente de la República, le dijo, Presidente Constitucional de Chile. Lo dijiste así. Sí. Nunca llamó a la calle. Él dijo que la gente debe permanecer en sus hogares o en sus lugares de trabajo, pero no salir a las calles. Así que lo que usted dice es falso. ¡Llévenselo! Y ahí me sacaron a mí en vilo y me llevaron a una de las mazmorras de la escuela de la Fuerza Aérea, de la Academia de Guerra, donde habían pasado varios que habían muerto ahí. Yo estuve casi 3 días y nos tenían en un subterráneo, de pie, sin comer, sin agua y vendados y contra la pared. Entonces yo de repente dormía y apoyaba la cabeza en la pared y me quedaba dormido de pie, como los caballos. ¿Ah? Y de repente te pegaban culatazo para que despertara. En uno de los turnos le dije yo, oye, le dije, yo quiero ir al baño. Entonces fue uno de los cabros, los milicos, y me llevó al baño y bueno, ahí me puedo sentar en el baño. Entonces me acuerdo que le dije yo, ¿me puedo sacar la venda? Sí, sácate la venda, pero que sea rápido. Y me pasó un cigarro. Y me fumé un cigarro, hace tiempo yo fumaba todavía. Y me dice, ya, pero fúmate luego el cigarro, y te pones la venda y vamos para allá de nuevo, porque esta weá, si me pillan aquí, me van a fusilar contigo. Weá. Esa fue la única vez en todos los días que yo pude ir al baño y que me pude sacar la venda. Pues yo sentía a otra gente que la iban sacando de ahí donde estaba yo y después no sentía que no volvía, pues yo de alguna manera cachaba que había otra gente, que había movimiento, que llegaban y gritando, llévate a este weón, llévate a este otro, llévate a este otro. ¿Qué te pasaba por la cabeza en ese minuto, Sergio? Porque hasta aquí nomás llegamos, eso sería todo por ahora, ¿eh? Pero en el fondo uno tiene un estado de resignación y al mismo tiempo yo tenía absolutamente claridad de que eso podría significar en un momento lo peor, digamos. Pero mi consecuencia no está ni con mucho alterada, digamos. Realmente fue una audacia de mi parte porque me podía haber costado la vida. El que me sacó de ahí fue Luis Ortiz Quiroga. Él trabajaba para organismos internacionales y era profesor de Derecho de la Universidad de Chile. Estamos en la población Quinta Bella, en la comuna de Conchalí. Aquí, desde muy temprano, ha comenzado un gigantesco operativo militar. Tras su liberación, Sergio Campos retomó sus labores como profesor normalista en la Escuela Consolidada Dávila. Sin embargo, la dictadura seguía sus pasos, apuntando a su rol como dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, SUTE, en la comuna de San Miguel. Sergio iba a ser exonerado en abril del 74. Su trabajo en la Escuela Consolidada terminaría abruptamente aquel día en que, tiza en mano, mientras hacía clases, uno de sus alumnos gritó: «Profesor, hay soldados armados en la pandereta». Los uniformados tenían cercada la escuela. Estaba haciendo clases y de repente vimos que había militares encaramados en las panderetas y en los árboles con fusiles. ¿Ya? Todos disfrazados de combatientes. Y yo seguía haciendo clases y de repente entra un militar a la sala y me dice: «Buenos días», me dice, «me tiene que acompañar». Me digo, ¿para dónde sería?, le pregunto yo. A la oficina de la dirección. Le digo que no puedo en este momento porque resulta que estoy haciendo clases. Yeah. No, me dice, tiene que ir de todas maneras porque hay una orden de mi capitán que usted se dirija a la sala de dirección, que él lo está esperando yo.
Le dije, bueno, cuando termine la clase. No, ahora me dice, si no lo vamos a tener que llevar, porque está acompañado de otro soldado también con una metralleta en las manos. Así que uno cuando ve una metralleta es el mejor argumento en ese momento para dirigirme a la sala en un espacio que era muy grande. La escuela consolidada es una especie de quinta con árboles grandiosos, frondosos, maravillosos, con jardines. Así que cruzamos y yo escoltado por los dos militares hasta la dirección de la escuela y ahí me recibió el capitán. Me dice, ¿usted es fulano de tal? Sí, le digo, yo soy, si me fueron a buscar por mi nombre. Y me dice, tome asiento ahí. Una pregunta concreta para usted, me dijo. ¿Dónde están las armas? Entonces yo le digo, ¿armas acá? No, acá estamos armados de conocimiento, de libros de la biblioteca, pero no tenemos armas de ningún tipo. Pero hemos tenido noticias que ustedes tienen armas acá desde septiembre y que esas armas no las han sacado todavía. Digo, eso es totalmente falso, son rumores de gente malintencionada. Si usted me está mintiendo, va a pagar las consecuencias. Bueno, digo, es lo que yo sé y no podría decirle nada con respecto a supuestas armas que hay acá en la Escuela Consolidada de Ávila, así que usted verá. Me dice, si usted me dice dónde están las armas, eso podría significar que a usted le tendríamos más consideración. Digo yo, pero la verdad es que no tengo nada que decirle, o sea, le repito una vez más. Así que en eso estuvimos como 10 minutos, me dice, ya, váyase. Volví a la sala de clase y entraron otros profesores también a responder las mismas preguntas que me hacían a mí. Mira, lo que ocurre es lo siguiente, que a nosotros nos llevan un bus Mitsubishi, que eran del transporte colectivo, unos buses grandes, qué sé yo, de origen japonés, como unos 15 profesores, ¿no? Y nos llevan a la escuela militar para reiterar el interrogatorio. Así que ahí nos tuvieron hasta la noche y después nos dejaron que nos fuéramos, pero imagínate, en ese tiempo no existían los servicios que hay hoy día del transporte de la escuela militar y quedaba como en las afueras de Santiago. Por esos días se le abrió una nueva oportunidad en radio. Un ferretero español que vivía en Ñuñoa y era aficionado a la radio estaba organizando un equipo para realizar transmisiones deportivas. Fue así como Sergio volvió a los micrófonos con reconocidos nombres como Sergio Silva o Darío Verdugo. Y Sergio era principalmente locutor comercial. Con Noriega, de la ferretería Noriega, que era, claro, de ascendencia española. ¿Sí? Claro, y era entusiasta de la radio. Hicimos un programa con Hércules Zamorano, con Sergio Silva, con Darío Verdugo, en la radio Bulnes, que está a cargo de Carabineros, así que fue más o menos relajado hasta que descubrieron quién éramos. Y Sergio Silva decía, ataca la Unión Española, los rojos, los diablos rojos de Santa Laura. Bueno, y todos sabíamos a qué se refería. ¿Es cierto que alguna vez Sergio Silva llegó atrasado a un partido porque se equivocó en la hora y tú tuviste que relatar? Tú hacías locución comercial ahí, ¿no? La Unión Española con Palestino. Ya. Yo era el locutor comercial. ¿Y ese día? Subo a la caseta, partimos la transmisión, qué sé yo, Willy Jiménez comenta. Entonces me dice, y Sergio no llega. Me escribí en un papel. Entonces siguió comentando y va a comenzar el partido. Entonces yo tomé y puse los papelitos ahí encima y empecé a relatar el partido. Relaté un tiempo entero, ¿no? Y la verdad es que para ubicar a los jugadores, los relatores deportivos lo ubican a los jugadores no solamente por el número, sino que cómo caminan, por dónde se mueven. Y yo en eso no era un experto, ni mucho menos. Pero igual le ponía cuento, digamos, con los nombres. Y Sergio Silva se había equivocado en la hora del partido, parece. Le habían dado mal la hora. Ah, ya. Claro. Y llegó al segundo tiempo. Pudo relatar el segundo tiempo. ¿No? Hemos escuchado el relato de Sergio Campos. Muy buen relato, preciso, riguroso, como era Sergio, irónico. Muy simpático, Sergio. Gran amigo. Gran amigo, él trabajó en la cooperativa mucho tiempo. Lo irónico era que estos programas deportivos, impulsados por este ferretero español, salían al aire en la radio Bulnes, entonces intervenida por la dictadura. La aventura duró algunos meses, hasta que Carabineros empezó a evaluar y a revisar antecedentes de los trabajadores.
lo etiquetaron de marxista, únicamente por su rol como dirigente de los profesores normalistas y por haber trabajado en la Radio Corporación. Al poco andar, esta radio que era comandada por Carabineros de Chile, nos identifican a todos como marxistas. Ya se estaban, digamos, cercando, además los espacios, porque la DINA estaba emergiendo después que tenían los servicios de inteligencia militar. Todas las ramas de las Fuerzas Armadas tenían sus servicios de inteligencia, pero lo más peligrosa era la DINA, que se estaba formando con Manuel Contreras Sepúlveda. O sea, es una situación de una complejidad muy alta. Y ahí yo supe por interpósitas personas de que a nosotros en algún momento nos iban a detener, porque ya habían hecho el cruce entre mis servicios como profesor de la Escuela Consolidada, dirigente del SUT, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, y además, aparte de yo trabajar en la Radio Corporación, era presidente del Sindicato de los Trabajadores de Radio Corporación. La situación era tremendamente compleja y por eso me voy a Argentina buscando un destino que no sabía qué puerto final iba a tener, digamos. En Argentina, Sergio Campos conoció a su esposa y tuvo a su primera hija, Lorena. Desde allí trabajó para la Agencia Latinoamericana de la Información y también fue testigo del despliegue de las Alas del Cóndor, cuando a pocas cuadras de su departamento la dictadura asesinó al general Carlos Prats. Historias de Radio con Sergio Campos. En el próximo capítulo, el diario de Cooperativa está llamando. El auto todavía estaba calcinado con la bomba que hicieron explotar. El Fiat 125 que tenía. Y fue algo terrible. Y ahí empecé yo el 81 a conducir el diario Cooperativa. Estupor e indignación al conocerse la noticia del triple secuestro y homicidio. Y enfrentando a un clima hostil de la dictadura. Eso es parte de la historia. Está derechamente en una posición de enemigo, de opositor, de adversario. Aquí tenemos medios de comunicación que son adversarios del gobierno. ¿Podría nombrar? La revista Hoy, la Radio Cooperativa Vitalicia. Nunca nos clausuraron por una mentira. Nos clausuraron por decir la verdad, por contar lo que estaba pasando. Y por eso que aparece esa expresión que refleja tanto lo que hicimos durante esos años. La verdad está en los hechos. Usted tiene derecho a saber la verdad. Y la verdad está en los hechos.